Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este su programa Conexión 3.0. Hoy estaremos compartiendo con ustedes nuevamente la grabación de una conferencia realizada por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, conocido por sus siglas ARV, la cual fue transmitida por la plataforma digital Zoom el pasado 18 de junio. El ponente en esta oportunidad fue el licenciado Nelson Rivero, cuyo indicativo es Yankee Victor 5 November Romeo. En dicha conferencia se hizo una presentación de las diversas expediciones realizadas por el grupo de X, entre ellas la reciente expedición al Farallón Centinela, al Roraima, entre otras. Esperamos que esta grabación sea de su utilidad y de su agrado. Adelante video. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos los viejos colegas y muy especialmente los alumnos del nuevo curso que por primera vez estamos dictando el curso online aquí en Venezuela, aquí por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela. Y dentro de los alumnos especiales a mis dos hijos, María Valentina y Luis Eduardo, especialmente. Bueno, vamos a hablarle hoy, el tema técnico de hoy que me pidieron exponer es VHF en expediciones. Cuando vamos a las expediciones, pues indudablemente muchos saben y los nuevos no lo saben todavía, llevamos todas las bandas, las bandas posibles de radioaficionados, de HF y también las de VHF. Desde el año 1984 a mí me ha correspondido, me gustó siempre y me entusiasmé por la parte del VHF, o sea, las frecuencias altas de la banda de 6 metros en adelante, de los 50 MHz hacia arriba, que tienen unas características de propagación muy singulares y que poco a poco, pues, los que no lo conocen lo irán aprendiendo. Ojalá muchos se entusiasmen por hacer activaciones y por participar en las bandas altas, que llamamos todo lo que va por encima de 50 MHz. En las expediciones se juntan dos cosas, la radioafición más la aventura. En el caso de nosotros, comenzamos en el año 1984, la seccional Santiago León de Caracas. Se nos ocurrió, éramos todos más muchachos que ahora, y se nos ocurrió, vamos a hacer una expedición para el Salto Ángel. Era un reto bastante grande para una cantidad de jóvenes, entre todos que no teníamos la experiencia, sobre todo de estar en esos sitios tan inhóspitos, peligrosos. Pero el entusiasmo nos llevó a realizar la expedición al Salto Ángel en el año 1984. La 4 Mike 5 Alfa Romeo Víctor portable 6. Y ahí comenzamos a tener una cosa muy bonita, que fue una amistad y una compenetración familiar entre los que hemos participado en las expediciones, que se conserva hasta el día de hoy y que vamos a querer compartir con las nuevas generaciones. Entonces, en el año 84 hicimos la expedición a el Salto Ángel. Por supuesto, llevamos las bandas de HF y innovadoramente, o no innovadora porque era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? Vamos a llevar el VHF. Muchas personas, muchos colegas nos decían y me decían a mí sobre todo, bueno, Nelson, pero ¿y con quién vas a hablar tú desde allá tan lejos? En 2 metros. Si los 2 metros, el VHF en 2 metros es punto a punto, y si no tienes un repetidor no alcanzas mucha distancia. Y yo tenía la fe y la esperanza, por lo que venía leyendo, estudiando y aprendiendo, de que íbamos mínimo a poder activar los repetidores locales del estado Bolívar, y bueno, con mucha suerte los repetidores más lejanos. Aquí vemos la foto del Salto Ángel, con la foto que tuvo la QSL, la postal QSL de ese entonces. Y bueno, ahí van a ver algunos, bueno, me pueden reconocer a mí aquí. Estoy aquí, está Ramón, que los nuevos lo han visto seguramente en el curso, y otros cuantos más, que algunos no están, y otros están más viejitos que yo. En esa oportunidad llevamos un transmisor de VHF 2 metros, 144 MHz, que era marca Icon IC290E, que solo transmite en modalidad FM. Y eso alimentaba un amplificador lineal de 150 vatios, que era un Mirage. Aquí ven la foto también.
y llevamos una antena de una casa reconocida en ese entonces, ya no existe, se llama Tres Leones, una antena cúbica, porque entonces dentro de las discusiones de cuál antena íbamos a llevar, todo esto era para comenzar de cero, no sabíamos cuál era la que mejor nos iba a resultar, pero habíamos leído de que las antenas cúbicas son más eficientes y tal, y fuimos a Antenas Tres Leones y nos donaron esta antena de 6 elementos cúbicos. Aquí lo pueden ver, que tienen los elementos. Ya más adelante los nuevos conocerán sobre las antenas, sus elementos, el reflector, el elemento excitado y los directores. Pero aquí ven la antena y aquí ven cuando la estamos levantando en un mástil en el cual además también se subieron las antenas dipolo para HF, o sea, ese fue el mástil principal de la expedición. El cómo llegamos allá y todo eso, bueno, vamos a tener que hacer un día una charla técnica de solamente esa expedición o de cualquiera de las otras, porque bueno, imagínense todo lo que tuvimos que hacer para llegar allá arriba en helicóptero y toda una historia muy interesante donde comenzó todo lo que hemos hecho posteriormente en todos esos años. Ahí estamos levantando la antena. Entonces fue muy interesante porque basándonos en los estudios teóricos que hasta ese entonces teníamos, pusimos en práctica el intentar comunicar a larga distancia, tomando en cuenta la hora del día, que si estaba amaneciendo, que comenzaba a salir el sol, que veíamos desde allá arriba al horizonte, si había lluvia, si estaba despejado, si veíamos alguna sensación de que había otra temperatura allá a lo lejos. Y todos los días a las 7 de la mañana, comenzando pues a salir el sol y despejarse allá, empecé a contactar con las repetidoras locales del estado Bolívar. Habían dos repetidoras cerca, relativamente cerca, en Upata había una, y la activé y hablé con los colegas del circuito 6, pero esa era cerquita. Y después en la tarde veíamos que podíamos llegar más lejos, nos decían que nos copiaban en directo. Así fue que al día siguiente pudimos contactar con la repetidora 147030 que estaba en el Junquito. Y en ese repetidor, que es el repetidor de la asociación 147030, actualmente está activo en el Guaraíra Repano, en el Ávila, al lado de la estación del teleférico. Logramos contactar entonces con las estaciones de Caracas. Entonces imagínense la emoción de los colegas que cercanos pues de aquí, que nos vieron organizar la expedición, cuando estando en VHF en 2 metros con un portátil, estaban hablando con nosotros en el Salto Ángel. También se hizo entonces un comunicado en directo constantemente, todas las mañanas y las tardes hablábamos con YB5 Hotel Kilo Mike, Alfredo Villapol, que ya falleció, pero él era uno de los más entusiastas del VHF, del 2 metros, de hacer comunicados a larga distancia. Para mí fue una inspiración el seguir y aprender de él, cómo él lograba hacer comunicados inclusive internacionales, desde ahí de su casa en el Junquito, tenía muy buena altura, hablaba con las estaciones de Curazao, de Aruba, de Puerto Rico, y eso me entusiasmó a seguir, a ser consecuente en todas las expediciones y siempre llevar la banda de VHF y activarla. Entonces ahí se logró un récord, parece entonces el único, eran 707 kilómetros. Durante 3 días, todas las mañanas, hablábamos con Hotel Kilo México, YB5 HKM, y con el repetidor, a través del repetidor, con estaciones portátiles en Caracas. Luego, en el año 1987, nos tocó ir a nuestro sitio ícono especial, siempre anhelado, donde todos los radioaficionados venezolanos queremos ir alguna vez y debemos ir alguna vez y debemos intentar lograr ir a hacer una expedición alguna vez, que es Isla de Aves. Y aquí el indicativo en ese entonces era 4 Mike 0 Alfa Romeo Víctor, Asociación de Radioaficionados de Venezuela. Y fíjense que aquí otra vez llevamos la antena de Tres Leones porque veníamos de una experiencia con ella en el Salto Ángel y había cierta incertidumbre o otra incertidumbre. Bueno, cuando estábamos en el Salto Ángel estábamos allá arriba a 2000 y pico de metros de altura.
Eso nos daba una gran ventaja. Pero ahora estamos a 3 metros sobre el nivel del mar y a 642 kilómetros de Venezuela, pues de la costa. Estamos en Venezuela, pero de la costa. Y eso sí era un reto. Casi decíamos yo, tal vez no vaya a ser posible. Pero yo decía, sí lo vamos a lograr. Bueno, efectivamente, basándonos en la experiencia de la vez del Salto Ángel, logramos comunicar desde Isla de Aves a 640 y pico kilómetros, 42 kilómetros, hasta el Junquito otra vez. Activamos pues, brevemente la repetidora y con Lleve 5 Hotel Kilómetro México, otra vez Alfredo Villapol, todas las mañanas conversábamos 6:30, de 6:30 a 7:30 había unas condiciones muy especiales. Condiciones que después, especialmente para los nuevos, van a ir conociendo y van a ir aprendiendo a reconocer la probabilidad de una condición especial de cárter troposférico o algún tipo de propagación muy esporádica transecuatorial que se dan cuando uno las estudia durante años y espera el momento preciso. También en ese entonces el ciclo solar nos estaba permitiendo todavía hacer comunicados, había buena propagación, después desmejoró, pero ya van a ver qué hicimos nosotros para seguir activando en VHF. Todas las expediciones llevan una estación de VHF entonces. Fíjate que de la antena 3 Leones, otra vez, que llevamos la QSL y en ese entonces llevamos un equipo Icon IC271H de 150 vatios. O sea, este equipo ya tenía los 150 vatios en un solo componente, no como en el Salto Ángel que llevamos el radiecito de 10 vatios y ese excitaba un amplificador lineal de 150. Ya este era un equipo serio, pues vamos a decir, ¿no? Pero todos nuestros intentos fueron en FM, y también intentamos y contactamos con algunas estaciones en banda lateral, ahí cercanas. Cuando digo cercanas es porque cerca de Isla de Aves están todas las Antillas menores. Está Dominica, Martinica, Montserrat, cosa que es muy interesante porque cuando hicimos contacto con algunas de estas islas, eso correspondía a estar haciendo contactos internacionales, porque son islas que ya o son independientes o son dependientes de un país como Francia o Holanda, y eso nos permitía establecer comunicados internacionales desde Isla de Aves. Aquí está una representación en el mapa de la distancia relativa que hay entre Caracas o Tierra Firme e Isla de Aves. No sé, todos deben saber la importancia que tiene Isla de Aves para nosotros. Es nuestro territorio más alejado y además genera toda una plataforma económica exclusiva que nos da autoridad sobre todo ese terreno, nos da pase pues sobre toda esta área económica exclusiva entre Isla de Aves y Tierra Firme. Más adelante los más nuevos también aprenderán y sabrán por qué Isla de Aves es el circuito cero y es válido como un país, como una entidad aparte. Eso ya después lo conocerán. Y por qué somos nosotros pues lo único que debemos y podemos ir hasta allá para activar. A los 690 kilómetros desde Isla de Aves hasta el Junquito. Luego en el año 1988, un año después, comenzamos algo muy interesante, que fuimos al archipiélago de los Monjes. El archipiélago de los Monjes fuimos como apoyando y dando a conocer los hitos de fronteras, nuestros puntos fronterizos. Ya habíamos estado en Isla de Aves, eso nos entusiasmó muchísimo. Y entonces fuimos hasta los Monjes, todo esto con apoyo indudablemente de la Armada, de la Marina. Y ahí en los Monjes, en el año 88, también fue muy emocionante, porque logramos tener un récord hasta ahora alcanzado de 722 kilómetros. Acuérdense cuando estamos hablando, que mantengamos el concepto de que estamos hablando de un radio a otro, de una antena a otra, no hay un repetidor de por medio.
los comunicados en VHF son válidos punto a punto. Cuando uno se apoya en un repetidor, pues no dice, bueno, está activando el repetidor, es una referencia. Pero en esta oportunidad, desde Los Monjes, en el año 1980, Los Monjes hasta Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Y esos son 722 kilómetros. Aquí vemos dónde pusimos la antena. En esta oportunidad llevamos una antena de 11 elementos, una antena de marca Cookcraft de 11 elementos, y siempre buscando el punto más alto, pues buscamos el faro que había ahí en ese entonces, que en total, con la montañita y todo donde estábamos, eso daba unos 60 metros sobre el nivel del mar. Y aquí entonces vemos también que teníamos 78 metros, antena de 11 elementos, el equipo Yaesu FT227R, equipo el cual todavía está activo aquí en mi casa, y actualmente con él recibo los satélites de FM, que es un equipo muy viejo, pero muy bueno, y un amplificador de 200 vatios, un amplificador bilineal. Los amplificadores bilineales amplifican tanto la señal de salida, la potencia de salida, como la señal que recibe. Tienen un circuito que aumenta la recepción, y eso permite captar estaciones que a lo mejor están llegando muy bajas, y permite hacer el comunicado. Ahí estoy yo moviendo la antena en Los Monjes en el año 1988. Pero lo mejor de todo esto es que yo ahí tenía la antena de 11 elementos y los 200 vatios bilineales, pero el colega que estaba en Barcelona tenía una antena de móvil pegada en la ventana y 25 vatios. En este caso, nosotros en la expedición estábamos haciendo el mayor esfuerzo y teníamos los equipos para poder copiar a este colega a 722 kilómetros. Imagínense si hubiese tenido ese colega igualmente una antena direccional viendo hacia la orientación de Los Monjes, pues habría sido maravilloso, o hasta pudo haber estado más lejos y hacer el contacto. Esto fue en el año 1988. Luego de ahí, bueno, a todas las expediciones que yo asistía, o aunque yo no asistiera, por norma se llevaba la estación de VHF en 2 metros, en 144 MHz. Y en el año 1990 se realizó la expedición al Pico Espejo, en Mérida. Allá donde llega el teleférico, ahí fuimos con la estación 4 Mike 2 X-Ray, 4M2X. Y era para el concurso del Worldwide VHF Contest en 1990. Ahí se instalaron entonces una antena, un stacking de antenas. Ya eran 2 antenas de 11 elementos en stacking combinadas para generar y tener más ganancia. Muy singular esa expedición, indudablemente por el frío, por el hielo que se le formaba en las antenas, sobre todo en la noche, por la deficiencia de oxígeno para los operadores, que frecuentemente tenían que ponerse oxígeno para recuperarse, y fue muy singular esa expedición. Desde ahí se pudo hacer comunicados, por ejemplo, los más largos y más destacados fueron 493 kilómetros con San Antonio de los Altos, punto a punto, y también con Barranquilla, en Colombia, con unas estaciones en Barranquilla, en Colombia, a 494. Fue lo que se logró en ese entonces, en el año 1990. Pico Espejo, a 4.765 metros de altura sobre el nivel del mar. Después en el año 2000, bueno, se hicieron varias expediciones, muchas otras, en todas se llevaban el equipo y la antena de 11 elementos, que todavía la tenemos y va a las expediciones. La hemos cuidado como niña bonita y todavía es la reina del VHF 2 metros, ¿no? Se hizo la primera expedición de HF y VHF al Roraima. Igualmente pueden ver ahí que está la antena de 11 elementos. Y se hicieron muy buenos comunicados de distancia. No se rompió el récord, pero se logró hablar con estaciones bastante lejanas dentro del territorio venezolano. Esto fue en el año 2010. Entonces aquí tenemos los récords que hemos tenido. Como les dije, el de Barcelona, Los Monjes, en 1988, de 722 kilómetros.
el de El Salto Ángel, el Junquito de 707, y el de Isla de Aves, el Junquito, en el año 1987 de 690 kilómetros. Pasaron, como le digo, varias expediciones, en todas llevábamos nuestras antenas, pero viene el año 2014. En el año 2014 fuimos a la isla de la Tortuga. Por segunda vez, porque hay otra charla técnica que un día les vamos a dar, donde hablamos de todas las expediciones en general. En este estamos hablando del VHF. Recuerden siempre que cuando yo estoy hablando de esta expedición, detrás de mí estaba todo el armazón de la expedición en HF, las plantas eléctricas, las antenas, los dipolos, diferentes tipos de antenas rígidas, cornutas y una cantidad de antenas que los nuevos van a empezar a conocer. Pero aquí habíamos 20 radioaficionados. Yo estaba a cargo otra vez de mi parte de VHF y en el 2014 fuimos a la Tortuga por segunda vez. Aquí estamos donde pusimos la mesa y la estación de VHF. Y para esta expedición hicimos un avance muy significativo, que es que decidimos llevar una torre, una pequeña torre con un rotor. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos antenas direccionales o una antena direccional, algo o alguien la tiene que mover, la tiene que cambiar de orientación azimutal para apuntar a un lado o a otro lado. Y ya veníamos notando que cada vez que, si estaba yo solo, por ejemplo, me levantaba de la mesa para ir a mover la cabullita que movía la antena para un lado o para el otro lado, pues se perdía un cierto tiempo y a veces perdíamos algún momento importante donde muy brevemente estaba una estación ahí y mientras ajustábamos la antena, pues se perdían las condiciones. Entonces decidimos con los elementos que tenemos a la mano preparar una antena. Ahí estoy conectando los cables del mando del rotor. Y entonces comenzamos una historia muy interesante en las expediciones y en la banda de VHF. Aquí está la torrecita, apenas 3 metros, con su rotor en el tope, el tubo mástil y la antena, la sempiterna antena de 11 elementos para VHF. La Tortuga, ahí donde estábamos, otra vez 3 metros sobre el nivel del mar, y tiene una lomita hacia su oeste que no nos daba buena comunicación, especialmente con el área de Caracas. Pero sí logramos hablar muy bien, pues indudablemente con Barcelona y también con Pariaguán y varias estaciones del circuito 6. En esta expedición fue muy importante porque ya no solamente llevamos VHF 144 MHz, sino que también aprovechamos de probar en la banda de 220 MHz, que es este equipo que ven acá, y en la banda de UHF, con una antena que aún todavía no la pusimos en la torrecita, sino en un tubito al lado. Y probamos en UHF, en 430 MHz, logramos comunicar con Barcelona, con Puerto Píritu, relativamente cerca, pero eso es muy importante y muy relevante en UHF, porque como sabemos, la condición de comunicación en las bandas altas, especialmente 144 y UHF y más alta, básicamente es de línea de vista. O sea, ambas estaciones deben mirarse, ambas antenas deben mirarse. Y le afecta desde la curvatura terrestre, le afecta muchísimo. Apenas llegan las señales a la curvatura terrestre, se disipan. Pero también hay trucos para aprovechar eso y en vez de disiparse, difractarse. Son una cantidad de estudios que vamos a ir aprendiendo más adelante y que nos han permitido hacer estos comunicados eventuales de larga distancia. Aquí vemos entonces el equipo de VHF, FM y un lineal de 190 vatios marca tono, el equipo de UHF, el equipo de 220 MHz. La computadora, ya veníamos anexando a todas las estaciones un computador, pues ya dejamos atrás hace varios años lo de anotar el log, el libro de guardia, o de anotarlo en papel, sino que ya como en los tiempos modernos, pues se utiliza un laptop y un programa que lleva el control de todos los comunicados que se van haciendo, hay que anotarlos ahí. Después vino en el año 2015 y ya teníamos la
el aprendizaje de que para donde vayamos tenemos que llevar nuestra torrecita, porque se hizo muy cómodo cuando es un solo operador, desde el mando, poner la antena hacia el norte, poner la antena hacia el oeste, poner la antena hacia el este, y eso nos hace ganar tiempo, inclusive de ir escuchando a medida que se va moviendo la antena, cómo va cambiando la condición de recepción de las señales, el ruido del squelch, el ruido va variando, cambia, y eso le dice al operador, párate ahí, que parece que puede haber buenas condiciones hacia ese lado, y vamos a llamar hacia esa orientación y cazar y esperar que del otro lado haya estaciones que estén buscando hablar con nosotros. Fuimos en el año 2015 a Los Testigos con el indicativo Yankee Whiskey 5 Zulu. Aquí fue muy singular también la actividad. Siempre nos hemos divertido mucho, siempre hemos tenido que pensar mucho y siempre hemos tenido que accionar ya estando en el sitio, sobre todo en VHF, para buscar el mejor lugar para transmitir. Nunca es el mismo sitio donde se instala una antena para HF, que su propagación es diferente. En VHF siempre hay que buscar la mejor altura. Como estábamos en la estación de guardacosta, resulta que teníamos este cerrito aquí detrás, cerrito el cual pues nos impedía casi ver para todas partes. Pero con todo y eso, con la antena abajo detrás del módulo, bueno, contactábamos con Barcelona, con Pariaguán, con Anaco, y aquí ya ven otra variación que no vieron en la Tortuga, que es que ya tenemos puesta la antena de UHF en el tope del mástil sobre la torre. Entonces ya podíamos jugar con mover la antena de VHF al unísono de la de UHF y ganarle ventaja al movimiento del rotor para ambas bandas, VHF 144 y UHF. Pero entonces estábamos, como le dije, detrás de ese cerro. Bueno, vamos a hacer una expedición. Dentro de la expedición vamos a subir el cerro y nos llevamos la antena y nos llevamos el radio y nos llevamos una batería, una planta eléctrica, la más pequeñita, la caleteamos para allá arriba, de 1 kilovatio, y nos gustó mucho. Fíjese que, como pueden ver, es muy divertido. Siempre la idea es lograr los objetivos, pero pasarla muy bien. Eso, habían pinchos de esos tunas por montones. Las muchachas que estaban ahí, que una era Inés, llevé 4, se me fue el indicativo de Inés, pero ahora está en España, y estaba también Geraldine, Yeye 2, Yankee 2 Granada Alfa Lima, Carlos Rivero, y bueno, nos agarramos todos esos peroles y nos fuimos para ese cerro. Cuando estuvimos allá arriba, miren la diferencia, porque técnicamente quiero destacarles la diferencia. Aquí debajo, detrás de estos cactus abajo, está la estación del guardacosta, donde nos alojamos y donde instalamos todas las estaciones. Pero imagínense, de allá abajo en VHF no era muy bueno. Entonces nos vinimos aquí arriba al cerro con todos nuestros peroles, nos pincharon los bichos esos por todos lados, parecíamos un muñeco de eso de alfiler, un alfiletero, pero con mucho gusto hicimos comunicados más distantes con estaciones en Higuerote, con 2 estaciones en Caracas y muy especialmente con varias estaciones en Trinidad. Entonces convertimos la expedición con contactos internacionales desde ahí. Este es el archipiélago de Los Testigos. Aquí vemos a Inés. El log lo llevamos en un papel en ese punto porque había que anotarlo todo a mano, no teníamos muchas cosas. Aquí detrás está el lineal. Por allá escondida se puso la plantica eléctrica y una extensión, que la ven por aquí, la extensión amarilla. Y esa fue la experiencia en Los Testigos, en VHF. Pero también fue muy interesante Los Testigos, porque por primera vez empezamos a jurungar un poco, a meternos, a explorar, a experimentar con los satélites. No logramos ningún comunicado efectivo, pero logramos escuchar el SO50 y ¿cuál era el otro? El Alfa Oscar 92, creo que lo logramos escuchar. Los pases que nos correspondieron de los satélites cuando estuvimos haciendo las pruebas fueron muy bajos y muy por debajo de estas montañas, muy a la orillita de estas montañitas.
pero logramos escuchar y para nosotros fue una gran emoción. Después pasan varios años, hicimos varias expediciones de menos envergadura, pues fuimos a varios sitios, siempre estamos activando sitios y hacemos días de campo y vamos a sitios altos para probar en VHF con motivo o sin ningún motivo especial más el de experimentar. Pero el año pasado, en el 2019, el grupo de X Caracas cumplió 30 años. Un minuto, Nelson, ahorita se desconecta, volvemos a reconectar todos otra vez con el mismo ID y continuamos la exposición. Ok, lo reconectamos porque viene la mejor parte, la parte de los premios y los regalos. Mira, ok, en el año 2019, el año pasado, en el mes de noviembre, a finales de noviembre, decidimos hacer la expedición al Farallón Centinela, porque el grupo de X Caracas cumplió 30 años y hemos prometido cada 10 años hacer esta expedición al Farallón Centinela, que no es nada fácil, pero la experiencia que hemos ganado con el tiempo nos permitió en esta oportunidad hacerlo muy bien, de forma muy precisa, de forma muy segura, y hacerla solamente ya era todo un reto en estos tiempos, como por todo lo que ustedes saben. Pero fuimos al Farallón Centinela y allí pueden ver, como hicimos el año pasado al Farallón Centinela, con motivo del 30 aniversario del grupo de X Caracas, el cual celebramos cada 10 años, hemos logrado ir al Farallón Centinela. Aquí llevamos entonces lo mejor que hemos aprendido y logrado de la experiencia VHF en expediciones. Como les venía diciendo, la torrecita, que en los preparativos yo no había ido anteriormente al Farallón, y los que sí habían ido, yo me preocupaba mucho por preguntarles que cómo era posible el anclar la torre, porque yo la quería llevar. Y en algún momento hasta dudamos y dije, no, mejor no lleve esa torre porque eso va a ser un problema, ya no hay nada donde sujetarle los vientos. Y yo, bueno, no sé, de alguna piedra. Total que insistimos y llevamos la torre porque venimos mejorando la experiencia VHF y bandas altas con la torre, entonces había que llevarla. Pero en esta oportunidad, como pueden ver aquí en el prearmado ahí del ensamblaje del sistema, está la antena de 11 elementos, la sempiterna de VHF, está la antena de 10 elementos de UHF y una antena omnidireccional dual bander de 2 bandas VHF y UHF en el tope del tubo del mástil. Y aquí todavía no está instalada, pero aquí debajo, junto al rotor, a la final quedó una antena de 10 elementos de espaciado largo, fabricada por Antonio Gatti, especialmente para nosotros, de VHF, pero en polarización horizontal, para comenzar a experimentar con las bandas laterales en 2 metros especialmente. Aquí vemos un momento importantísimo cuando los 6 participantes tuvimos que abocarnos a levantar la torre. La vamos a sujetar de este peñasco, la vamos a amarrar un viento de este otro peñasco que está aquí, y después otro se va a bajar por allá por medio tipo monito para agarrar en el desfiladero por allá el otro. Y bueno, levantamos la torre con el arbolito de Navidad, que lo llamamos así. Aquí vemos el equipo que llevamos. Llevamos el de siempre, el equipo de FM, de 2 metros FM, un Icon 229, y esta vez llevamos un TS711, un equipo multimodo de 2 metros, el computador, indudablemente, y llevamos el interfase para hacer modos digitales, para intentar hacer los modos digitales, FT8 especialmente en VHF. Y la experiencia fue muy buena, porque teníamos un dominio total de hacia dónde queríamos mandar la señal y dónde queríamos que nos las escucharan. Y muchas estaciones, especialmente de la región capital, del circuito 5 especialmente, lograron contactar con nosotros en FM y muchas otras en banda lateral.
Lamentablemente no logramos hacer contacto con estaciones hacia el norte, hacia Puerto Rico o República Dominicana. Todavía ahí faltó un poco de sincronización seguramente entre la información de esas estaciones y el momento en que ellas estaban atentas y nosotros transmitiendo. Estoy seguro que de aquí en adelante, cada vez que hagamos esto, ahora sí van a estar pendientes porque ya saben, oye, la gente del Grupo X Caracas, de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, se están llevando su equipo de banda lateral en 2 metros y están rindiendo bastante. Así que seguro vamos a comenzar a tener buenos contactos en banda lateral. So pena de que estamos terminando un ciclo solar en el cual la propagación en todas las bandas están bastante malas, pero en los últimos meses hemos notado una mejora sustancial de contactos transecuatoriales por contacto por escartes troposféricos, y eso seguramente ojalá pudiéramos ir la semana que viene a un sitio alto y hacer una expedición. Seguro que tendríamos otra vez muy buenos comunicados que se están dando en estos tiempos. Aquí la vida en el Farallón Centinela, que al principio les decía que nunca ha sido muy fácil llegar allá, pero en esta oportunidad considero que la experiencia que los participantes teníamos de experiencia de expediciones anteriores nos hizo tener una compilación precisa de lo que debíamos hacer para sacarle provecho a los 3 días que estuvimos en el Farallón Centinela, encaramados ahí en esa piedrita, que en la inmensidad del mar es una piedrita, pues, prácticamente, y acompañado de miles de pájaros nos hicimos familiares con ellos, ¿no? Aquí está la antena, el sistema de antena como quedó, inclusive después del ventarrón, porque en las tardes y en la noche, sobre todo la penúltima noche, fue una tormenta verdaderamente fuerte que hasta podíamos temer que todo eso saliera volando de ahí. Y fíjense cómo el tubo se dobló un poco, pero ahí vemos las 4 antenas operando perfectamente con el rotor. Y en la torre, nuestra bandera. Y aquí está la foto del equipo de trabajo, pues. Indudablemente el icono fue la estación de VHF, especialmente el sistema de antenas. Vamos ahora a hablar un poco de las recomendaciones que quisiéramos darle a todos los que se interesen en contactar o de hacer en forma individual contactos de larga distancia en VHF para sacarle provecho, especialmente cuando nosotros digamos vamos a hacer una expedición para tal parte. Lo que hemos notado con el tiempo es que lo que más hemos necesitado es que de la contraparte, las estaciones en tierra o las estaciones de DX, intenten tener lo mejor posible para ayudarnos a completar el QSO. Con todo esto que nosotros estamos llevando y todo esto, estoy seguro que con un poquito de empeño y de mejoras en sus condiciones dentro de lo posible, van a poder contactar con este sitio donde vayamos nosotros. Una vez hay que prepararse con tiempo, o sea, si desde ahorita estamos hablando de esto, vayan pensando qué pueden tener ustedes mejor en su estación de VHF para cuando salga una expedición, especialmente aquí a nivel nacional. Prepararse, guardar, tener un equipo, oye, este es el equipo que quiero conservar para tenerlo con esta antena y esto cuando hay una expedición. Y aquí viene lo otro, mejorar en lo posible sus sistemas de antena para contactar con la expedición. Estudiar su ubicación geográfica, la ubicación geográfica donde ustedes están, es importante la ubicación y la topografía. Ponerse en el contexto de hacia dónde va a ir la señal y qué me lo impide físicamente, si hay algunos obstáculos inmediatos como edificios o montañas. Hay que estudiar la ubicación geográfica, la elevación, dirección azimutal, obstáculos estructurales y naturales en la línea de vista. Siempre pensando en la línea de vista, porque sabemos que todas estas bandas altas preferiblemente y de forma teórica indudablemente son bandas de comunicación con línea de vista,
pero hay una cantidad de factores y propagaciones esporádicas que se pueden obtener y alcanzar grandes distancias. Considerar entonces si puede hacer mejor, en vez de quedarse en casa con la antena que tengan, si tienen obstáculos, amor, es mejor moverse a un lugar elevado, irse a una montaña donde tengan vista o mayor altura, con vista hacia donde esté la expedición, y invitar a otros radioaficionados. Eso entonces incentiva el gusto por hacer expediciones locales o expediciones para lograr contactar con la estación especial. Otra recomendación: escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar muy pendiente, con intervalos entre 15 y 30 segundos. O sea, escuchar y pelar la oreja ahí por 15 segundos antes de moverse de posición o antes de mover la antena, si tienen antena direccional. Escuchar, abrir el squelch y escuchar, porque esa es más o menos la frecuencia en la que la estación de la expedición va a hacer los llamados. Y puede ser que esté haciendo el llamado, pero no hay condiciones, pero en ese tiempo algo puedan escuchar y van a esperar nuevamente 15 a 30 segundos, y las condiciones, como un sub y baja, podrían regresar, y ahí entonces hacen el llamado. Si no copian a nadie, hacer 2 llamados con un intervalo de 2 segundos. Por ejemplo, si yo quiero llamar Yankee Víctor 5 Noviembre Romeo. Yankee Víctor 5 Noviembre Romeo. Esas 2 llamados son importantes, porque si el que está en la expedición no lo logró copiar en la primera, por este sube y baja de la propagación probable que les digo, a lo mejor lo copia en la segunda, o le copia el Noviembre Romeo, y uno deja entonces la antena hacia esa dirección, o la mejora hacia donde escuchó que está llamando el circuito YB5, por ejemplo, ¿no? Anunciar los indicativos lenta y claramente. Cuando uno está en la expedición, normalmente hay muchos ruidos locales, la planta eléctrica, los pájaros, el viento. Entonces, si desde aquí uno llama YB5 Noviembre Romeo, eso allá no se entiende como Yankee Víctor 5 Noviembre Romeo, sino que se escucha Romeo. No lo podemos entender en el ruido que tenemos allá. Hay que pensar desde aquí cómo lo estamos viviendo, lo que estamos en la expedición. Por eso hay que anunciar los indicativos lenta y claramente. Y muy importante, si tuviera Juan Saer aquí, me daría un premio por esto, pero es que es la verdad. Utilizar únicamente el código fonético internacional: Alfa, Bravo, Charlie, hasta Zulu. Cuando mezclamos con otros nombres, con otras palabras que no se puedan escuchar bien en el éter, tendemos a no escucharlo. Entonces, si uno dice aquí Pariaguán, Sucre, Bolívar, cónchale. Pero si decimos Alfa, Bravo, Charlie, todo el alfabeto fonético correcto, y ya ustedes saben lo que pasa, aunque escuchemos un pedacito, sabemos que eso es Charlie. No es que es Caracas, ni es Camaguán, ni Charlie es C. Zulu es la Z. No es Sarasa ni nada de eso. Entonces hay que usar el código fonético internacional. Otra cosa importante es que no establezca conversaciones con otras estaciones en la frecuencia de llamado. Muchas veces sucede de que 2 estaciones dicen, no, mira, yo no escucho a nadie. No, chicos, eso no, de allá del Cefarayón Sentinel, esos no van a llegar aquí. Y yo lo estoy escuchando allá clarito. Y hasta le quiero entrar ahí, epa, Yankee Wiki 5 Fostro, me copian y no me dejan. Porque eso sucede por raticos y se pierde la oportunidad si se establece una conversación entre estaciones cercanas en esa frecuencia llamada. Brevemente, mira colega, vámonos para tal frecuencia, y hablan en directo. Pero no ocupen la frecuencia, porque también puede suceder que sin querer su conversación la estamos escuchando y está tapando a una estación que está en el lado contrario, en la dirección azimutal o en otra dirección. Y entonces no permite que otra estación que ustedes no copian, no la copie la estación de la expedición. Otra cosa importante, si se puede, escuche las frecuencias de HF y trate de contactar a la estación que indudablemente tiene las otras bandas activas.
porque ahí normalmente los operadores, especialmente de 40 metros y de 20 metros, anuncian cuando la estación de VHF está operativa. En estos momentos, en la frecuencia 146.520, la expedición está haciendo llamado VHF con orientación al norte, con orientación al oeste. Entonces hay que tratar de mantenerse el contacto, de escuchar las frecuencias de HF para ver si dicen dónde está y en qué momento, a qué hora la estación de VHF. Esta parte es muy importante. Estén atentos siempre a la línea gris. Los nuevos que todavía no han llegado a la parte de la línea gris, a grosso modo, la línea gris es ese momento entre que la tarde va haciéndose noche y la noche en la mañana va haciéndose día. O sea, cuando el sol comienza a ocultarse, 2 horas antes y 2 horas después, se producen efectos muy extraños, pero conocidos, de propagación. Y son las horas en las que muy probablemente se permitan propagaciones de larga distancia en VHF. Se ve a grosso modo lo que es estar atento a la línea gris. También a la meteorología en el horizonte, de donde ustedes están con respecto a la estación que quieren contactar, en este caso la expedición. Vean hacia el horizonte en lo posible para determinar si allá está nublado, si está despejado, si está todavía soleado, si pareciera que allá hay bruma, calima o neblina. Eso es importantísimo, con el tiempo lo van a saber, porque ahí también hay cambios en la presión y en la temperatura que van a permitir eventualmente propagaciones esporádicas. Lo otro es que sea paciente. Cuando usted menos lo crea, se pueden dar las condiciones y usted estará allí. Si no hay paciencia y dice, no, vale, eso yo no lo copio, y apaga el radio o deja de estar atento, a lo mejor se da la comunicación y otro colega le va a decir, no, pero si yo hablé con ellos a las 2 de la tarde, por decir algo. Estaba ahí, tomando un café. Lo menos lo crea, se pueden dar las condiciones y usted estará allí. Y la última recomendación, no apague el radio, ni de noche ni de día, porque a lo mejor usted está durmiendo y va a escuchar a la estación desde la expedición llamando porque se dio una propagación muy especial a esa hora. Y acuérdese que el que está de operadora ya no, en este caso si soy yo, no tengo otra cosa que hacer sino pegar gritos en esa banda de VHF o en la de UHF, poner el equipo en modo digital y hacer llamados en la frecuencia correspondiente a modos digitales. Eso es lo que hay que hacer. No apague el radio ni de noche ni de día mientras sepa que la expedición está activa. Bueno, ya casi cerrando, esta lámina que voy a explicar acá nos habla de cómo vemos el futuro. El futuro de las expediciones y de la RB y del grupo de X Caracas, indudablemente siempre invitar a todos, y nosotros somos la bandera de mantener el entusiasmo. No importa lo que estemos pasando actualmente, no importa si lo vemos muy difícil, el que tal vez no podemos ir otra vez a una expedición porque no tenemos ni plata para eso, porque no hay condiciones, porque ahora hay un virus que nos mantiene con la boca tapada. No, tengamos fe de que todo eso va a cambiar, de que todo eso va a mejorar, y somos nosotros los radioaficionados los que vamos a estar siempre atentos y listos para mejorar nuestras experiencias. En el VHF o en las bandas altas, ahora refiriéndome a las bandas altas como los 2 metros, los 70 centímetros o UHF, los 6 metros, perdón, empiezo abajo en los 50 MHz, que hemos tenido también muy buenas experiencias, los 6 metros, los 2 metros, los 70 centímetros y inclusive banda de frecuencias más altas, que también vamos a experimentar prontamente. Esto es lo que queremos hacer. Poco a poco hemos estado mejorando, muchas veces esperando hasta de año en año para salir al aire nuevamente y exponer las mejoras. Esa es nuestra constancia. Y para las venideras activaciones tenemos algunas cosas que vamos a hacer por norma. Y una es que para todas van a ir los equipos de bandas laterales. Para las 50 MHz indudablemente, para los 2 metros en 144 y para los 70 centímetros UHF. Vamos a
en todas las próximas operaciones, expediciones grandes o pequeñas o salidas al campo, vamos a llevar modos digitales como el FT8 y el FT4. También tenemos en la proyección llevar un beacon en 144 y en 50 MHz, a razón de activarlo mientras estemos en la expedición y sirva de referencia cuando una estación lejana copie el beacon, ya sabe que en la frecuencia de contacto seguramente va a encontrar activa la estación de la expedición. Y otra cosa muy especial para las próximas actividades es que vamos a activar las comunicaciones vía satélite. En modo FM y en modo de bandas laterales, los satélites los vamos a trabajar como norma y como intención fuerte en todas las próximas actividades del grupo y de la seccional. Inclusive, pues ya todos saben cómo hemos estado activos últimamente con los satélites, especialmente aquí en Venezuela. Se están sumando bastantes colegas que estamos disfrutando de hacer comunicados vía satélite, hasta con un walkie-talkie, con un portátil y una antenita fabricada por nosotros, con cosas que conseguimos en la casa. También, para las próximas actividades, vamos a tener información, intentar enviar información precisa de los horarios y las frecuencias activas vía WinLink. Ya los que no lo conocen todavía, pronto sabremos y dominaremos el WinLink. El WinLink es un acceso al internet vía radio. Cosa de otra charla técnica, voy a hablar la nueva fiebre buena de WinLink. Eso nos va a permitir, desde donde estemos, tengamos o no internet, enviar un boletín donde digamos a tal hora, en tal frecuencia estará la estación, en tal hora tal va a estar la estación, la propagación se está dando a tal hora, estén pendientes a esa hora. Eso son lo que queremos mandar, esa información por vía WinLink. Lo otro, que ya lo tenemos funcionando y hemos probado, nos falta probarlo en caliente, en una expedición, es que vamos a llevar corrección de la hora vía GPS para todas las computadoras. Aquí te lo tengo, Nelson. Ajá. Ahí está. Sí. El GPS, el pendrive. Ahí está el pendrive. Y también tenemos otro método que después vamos a hacer motivo de otra charla técnica, de cómo activar un software con cualquier GPS y tener esto. Mostrándonos el GPS GLONASS tipo pendrive, que nos va a permitir desde los satélites tener la corrección de la hora de los relojes, por medio de los relojes atómicos que controlan también los GPS, obtenerlas en nuestras computadoras para que el horario esté sincronizado entre todas ellas y especialmente para los modos digitales. Así que me falta decirle que la expedición hará su parte. Haga usted la suya para disfrutar juntos esta maravillosa experiencia. Lo que más necesitamos en todas las expediciones, especialmente en VHF, en todas las bandas altas, es que las estaciones del otro lado estén entusiasmadas y hagan el intento de contactar, porque sí se puede. Los esperamos en la frecuencia 73 y mucho de X. Muchas gracias. Y bien, de esta forma llegamos al final del programa. Esperamos que el mismo haya sido de su utilidad y de su agrado. Reiteramos nuevamente el agradecimiento a la Asociación de Radioaficionados de Venezuela por ceder el material para la realización de este programa. Gracias por estar de ese lado de la pantalla y nos vemos en una próxima conexión 3.0. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.